Una de las principales funciones que presentan las fundaciones y organizaciones enfocadas a rehabilitar la fauna local es la de educar e instruir a las personas para lograr que se preserve, se cuide, se realicen acciones humanas en pro de ella, cosa que es fundamental para que su objetivo principal, la preservación de las especies, se logre, debido a que no sirve de nada que tales organizaciones rehabiliten a un animal si éste, al ser liberado, volverá a padecer un destino similar o peor, por lo que la población en general es una pieza fundamental para poder conservarla. Uno de esos lugares que cumple una función educativa muy importante cerca de Miami es Gumbo Limbo Natural Center, una organización no gubernamental que en sus instalaciones tiene una gran variedad de material didáctico, charlas grupales para explicar el ecosistema, la naturaleza, los hábitos y todo enfocado a la fauna, además de presentar lugares de exhibición de los especímenes para que las personas que los visiten tengan una idea mucho más clara de ello y de su entorno, para así crear un interés en ellos para conservarla en un estado mucho más natural. Lo primero que vemos al entrar dentro de sus instalaciones es un recibidor que acepta una donación para poder ingresar a ver a los animales. Este incentivo monetario puede ser al gusto de las personas, es decir, puede pagar desde $1 hasta la cifra que ellos consideren adecuada. Al recorrer el interior del recibidor podemos ver una serie de dioramas que explican desde el nacimiento de las tortugas y el recorrido que realizan al nacer en la arena hasta el mar, las diferentes especies de quelónidos que reciben las playas de la localidad, su alimentación, su hábitat, a qué profundidad nadan y sus depredadores naturales. En unos estantes encontramos peceras de agua salada que albergan peces de pequeño tamaño y en el techo un esqueleto de un manatí y cráneos de tortuga que sirven para ilustrar su anatomía, donde todos murieron de causas naturales o por enfermedad. En un cuarto podemos encontrar una tienda de regalos que ayuda a que los visitantes, al consumir estos objetos para recordar su visita, se le lleve como obsequio a una persona. El dinero que se recaude sirva para mantener las instalaciones y al personal que labora. Caminando por los jardines traseros del recinto, nos topamos con otros dioramas que explican el cómo la luz artificial, sobre todo en las noches, afecta a las tortugas, y en otro el cómo afecta la contaminación. En el centro encontramos 2 estanques donde la gente se reúne alrededor y el personal, mientras le da de comer a los peces, rayiformes y tortugas marinas, nos explican un poco del ecosistema, datos particulares de cada especie y algunos casos de individuos que viven en ellos, y el por qué no se pueden poner en libertad. Caminando por el recorrido, vemos peceras gigantes que se adecúan para que las personas puedan ver más de cerca la vida acuática, y un ejemplo de cómo los barcos que ya no sirven son limpiados para no causar ningún daño y sumergidos para que la vida marina los utilice como arrecifes artificiales. En estos acuarios podemos ver peces perico, peces globo, peces payaso, crustáceos como langostas y gran variedad de otras especies subacuáticas. En otra sección vemos los estanques donde rehabilitan a las tortugas y un letrero del nombre que le pusieron, la especie y el problema que presenta. Estos estanques permiten que estos tengan una interacción con algún individuo, pero dependiendo su problema, esta puede estar limitada a una vida individual hasta que esté mejor. Además, si una persona lo desea, puede adoptar una para que su tratamiento sea subsidiado por ella. Por lo que a grosso modo, este lugar tiene un mayor enfoque en las tortugas, pero no se limita solo a estas. En este lugar se permite el voluntariado, donde todos sus datos lo pueden encontrar en su sitio web, que se encuentra en la descripción, además de que las personas que lo quieran pueden hacer un donativo para que este lugar crezca y se conserve, que me es imprescindible recomendar a las personas que vivan cerca de Miami o piensen viajar allá para que se den una vuelta a Gumbo Limbo Natural Center, que les aseguro no se arrepentirán al entrar en él. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!